Tengo el honor de estar entrevistando a una persona que es médica, infectóloga, investigadora, comunicadora, constructora de organización sindical. Bueno, me refiero a Gabriela Piovano. Muchas gracias, Gabriela, por la entrevista. Y si dentro de la presentación faltó algo, decime qué otra actividad haces, porque bueno, son las que pude investigar. Muchas gracias, Omar. Bueno, me la doy un poco de artista y mucho de militante también, ¿no? Bien. Sobre todo en el campo de los derechos humanos, de las vulnerabilidades, ¿viste? Al haber trabajado todos estos años con la cuestión VIH-Sida, que para mí tiene un ribete político muy claro. Eh, Así que bueno, realmente me aboqué mucho a eso y en mi beta de comunicación, ¿no? Donde tengo 2 programas de radio, tengo hecho campañas de difusión de información positiva, porque bueno, elegí entre el arte, digamos, y la salud. Cobardemente me quedé con la salud, obviamente, para garantizar de alguna forma el puchero, ¿no? Pero el arte también es algo que se emparenta y la comunicación, ¿no? Sobre todo, vos fijate, el otro día charlaba con un colega de cómo el SIDA obligó a que un sector de la medicina tuviera que bajar, ¿no? Al llano y compartir la información, digamos, de una forma entendible, ¿no? Y para mí ese ha sido una misión, una forma, ya te digo, de militar políticamente, porque poner la información al servicio de la gente es darle la mejor herramienta, ¿no? Y también te cuento, emprendí muchos proyectos de comunicación, pero pensando en que los vulnerables tenían que aprender a manejar las herramientas de la comunicación para empezar a ocupar también esos espacios, ¿no? Que un poco fue lo que la ley de medios había querido habilitar, ¿no? Repartir la torta para que haya un espacio, pero también es verdad que si la militancia o el campo, digamos, la gente que trabaja en los barrios o que hace los trabajos, etcétera, etcétera, bueno, el mismo gremialismo, ¿no? Desconoce de las herramientas de comunicación, difícilmente puede acceder a hacer productos de comunicación que sean viables, ¿no? Entonces, de ese punto también me parece toda una tarea, ¿no? Poner en mano del campo trabajador, del campo vulnerado, ¿no? De todos esos caídos que justamente están marginados porque la comunicación no los contiene. Bueno, darle herramientas para que empiecen a ser protagonistas también, ¿no? Perfecto, sí. Sabemos que estás trabajando con programas en radiográfica, en FM La Boca, ¿no? ¿Podrías decir para quien te quiere escuchar cuándo se emiten los programas? Bueno, mira, yo tengo a esta altura tengo 2 programas. Uno los martes de 22 a 24 por Radiográfica, FM 89.3, www.radiográfica.org.ar. Y bueno, ahí estamos desde el año 2007 con un hermoso programa que se llama Por las dudas escuchá, ¿no es cierto? Porque cuando pensamos, bueno, cuando yo pensé concretar esto de hacer un programa de radio, dije, bueno, la diferencia la podemos hacer justamente hablando de salud y sobre todo, bueno, la temática VIH-Sida, ¿no? Que es como la mala de la familia, ¿viste? La invitan solamente en la fiesta de fin de año, ¿viste? Cuando es el 1 de diciembre, todo el mundo quiere hablar del SIDA, Es el ¿viste? Pero pariente del que nadie habla, sí. el SIDA, ¿viste? Solamente ocurre el 1 de diciembre, ¿no? Es Y así. nosotros queremos, y también siempre un discurso que uno lo entiende también porque el que no llora no mama, pero hay un discurso que tiene que ver con algo concreto, que es el dolor, la discriminación, estamos de acuerdo, pero también hay una cotidianidad de la gente que vive con HIV que es muy interesante, ¿viste? Es muy diversa, es muy florida, y entonces, porque si yo te voy a proponer a vos que conozcas si tenés VIH como la forma para que vos puedas, digamos, empoderarte de tu condición y entonces, por ejemplo,
estudiarte, medicarte y evitar enfermarte, si todo el tiempo te estoy planteando una realidad de mierda, se hace medio difícil, ¿no? Que vos quieras también ver si lo tenés. Porque también yo creo que hay una parte que si bien obviamente que la derecha siempre nos tiene preparado el sufrimiento, nosotros en ese combate también tenemos que poder disfrutar, ¿no es cierto? Tenemos que poder de alguna forma burlarnos con el hoy, ¿no? No solo la lucha que vamos a ganar y un día el mundo va a ser bueno. O sea, el mundo es hoy y hoy mucha gente que vive con VIH, que estaba execrada de la sociedad, inclusive interviene en procesos de diseño de políticas de salud, ¿no es cierto? Así se ha logrado un empoderamiento ejemplar. Entonces, desde ese punto, creo que está bueno eh, tener una comunicación que tenga que ver con esa cotidianeidad, ¿me entendés? Que te saque de la muerte solamente, ¿no? ¿Qué pasa con el estudiar? ¿Qué pasa con el ser madre? ¿Qué pasa con la pareja? ¿Qué pasa con el futuro? ¿Qué pasa con todo? ¿No? Entonces, desde ese punto, buscándole el nombre, la idea era no poner, ¿viste? Ni esperanza, ni futuro, ni vida, ni nada de eso. Y uno dijo, sí, me interesaría escuchar un programa que hable de SIDA porque, por las dudas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, por las dudas Por escuchamos. las dudas, muy bueno. Por las dudas. Así que estamos con eso. Y los viernes, por el FM La Boca, Mundo Piovano. Ese es más nuevito, que justo, bueno, este viernes no vamos a salir porque tuvimos un pequeño, estamos en una situación, digamos, media complicada para algunos de nosotros, así que bueno, este viernes no vamos a estar, pero bueno, vamos a ver si logramos salir adelante con una transmisión, con una falsa transmisión este viernes, pero bueno, ahí estamos. Algo grabado, digamos. Algo grabado, sí. Bien. Hablaste de la VIH y hay una investigación sobre una vacuna, ¿puede ser? ¿En qué fase estaríamos en relación al tema de la vacuna? Bueno, para febrero del año pasado, del 2020, tuvimos la noticia que es un desarrollo, no es en Argentina el desarrollo original, no sé si no es chino, me parece que es un emprendimiento de la China, que usa una plataforma similar a la de la Sputnik con el coronavirus, ¿no? O sea, utiliza un virus del resfrío inactivado, ¿no es cierto? O sea, que no tiene capacidad de generar enfermedad y se le agrega, digamos, a la información genética de este virus la información de una porción también de una proteína de la cubierta del virus para ser reconocido y a partir de ahí, digamos, generar una respuesta inmunológica. Esto estaba en fase 2 e ingresaba en fase 3, que se acuerdan que la fase 3 es cuando ya es multicéntrico, o sea, es en varios países, ya es con varios miles de personas, y hay una rama que es contra placebo, ¿no es cierto? O sea, en este caso es no placebo, sino gente, creo que era así, que no se quieren vacunar, una cuestión así, digamos, ¿no? Eh, claro, bueno, esto empezaba la fase 3 en febrero, se hace el anuncio y en marzo viene lo del aislamiento. Así que ahí lamentablemente se tuvo que Se suspender frenó. esto. Se frenó. Pero bueno, es muy interesante, ¿no? Comparar que el HIV, digamos, cuando se descubrió, fíjate vos que el coronavirus en noviembre del 2019 se detecta un aumento muy importante de neumonías graves en la zona de Wuhan y los chinos buscan, digamos, ¿no? cuáles los causantes dentro de los gérmenes conocidos y encuentran que no pertenece a ningún germen que sea conocido. Entonces anuncian esta situación, ¿no? Anuncian que tienen un brote de neumonías graves por un germen que no se conoce y para el 31 de diciembre presentan la secuencia genética del virus. Ya le habíamos
puesto el nombre, el SARS-CoV-2, y para mediados de enero se presenta la posibilidad de los testeos, ¿no? Con la PCR, que es a partir del conocimiento de los genes o del gen, digamos en este caso del virus, cómo se puede elaborar este estudio diagnóstico. Bueno, en el caso del HIV, en el año 81 llamó la atención que habían aumentado una especie de una neumonía, digamos, muy específica que se da en las inmunodeficiencias dentro de personas que ninguna tenían esos antecedentes, ¿no? Sin embargo, el antecedente más marcado, recordemos que era el hecho de que eran gays o personas que se inyectaban droga o personas que habían recibido transfusión de sangre. Recién para el año 83 se pudo aislar la secuencia del virus y recién para el año 85 se tuvieron los primeros testeos. Y recién entonces para el 2020 estaba la vacuna empezándose. O sea, vos fijate cómo el súper avance que hubo en esta tecnología de la cuestión genética, digamos, de la manipulación genética, ¿no es cierto?, de la secuenciación del ADN, etcétera, etcétera, que llevó a que en días prácticamente se pudiera elaborar, entonces secuenciar al virus. Y a su vez, obviamente, esto también permitió secuenciar la información para producir la vacuna, ¿está bien? Por eso cuando la gente dice, pero fue muy rápido, sí, obvio, fue muy rápido, pero porque ahora se cuentan, digamos, con una tecnología y a su vez hubo procesos que en vez de ponerlos uno detrás del otro, ¿no es cierto? O sea, vemos primero qué pasa en el pollo, ¿viste? Después qué pasa en el cerdo, qué pasa, bueno, eso se puso todo junto y después, cuando vos haces un estudio y demostrás que una sustancia X tiene una actividad biológica y haces un estudio digamos, preclínico, está bien, o sea, que lo haces primero en animales, etcétera, y después vas a saltar a la fase clínica, que es la primera fase 1, es con una persona, ¿no? Que lo empezás a utilizar. Bueno, obviamente que esos son resultados que se van controlando, ¿no es cierto? Que lo que vos me estás diciendo se cumpla, ¿no es cierto? O sea, hay laboratorios que controlan los procesos que los laboratorios que diseñan fármacos producen. Obviamente que normalmente fuera de la pandemia no vas a estar controlando, digamos, proyectos que por ahí no llegan a nada, ¿no es cierto? En cambio, en el caso como es tan relevante, digamos, si se sistematiza que en paralelo que van sucediendo los estudios, van sucediendo los controles, ¿está bien? Eso es lo que sirvió para, digamos, por eso en la población general, vieron lo que primero arrancaron, digamos, aprobándose en la población general sin riesgo, pero obviamente la idea era que la vacuna era para la gente de riesgo, o sea, en algún momento iban a salir estos estudios aprobándose, digamos, para las personas mayores. Gabriela, viste que en general ahora hay como los medios masivos, o los más media, digamos que le llaman, están golpeando permanentemente sobre una cuestión, ¿no? Algunos hablan de la irresponsabilidad de la gente, se habla de las fiestas clandestinas, de las fiestas familiares. Pareciera que el virus elige esos lugares porque es jodón, digamos, le gusta la joda. Pero no se habla de los lugares de trabajo, no se habla de los contagios que hay en las fábricas, de los contagios que hay en los medios de transporte, en los trenes, en los subtes, en el transporte automotor, ni se habla de la primera línea de la salud, de los trabajadores de la salud que se enferman. ¿Cómo ves vos el tema este de el virus, el coronavirus en los lugares de trabajo? Bueno, obviamente que es toda una cuestión también, ¿no es cierto? Yo creo que es una lástima que el haber tenido ya, ¿no?, la experiencia de Europa y la experiencia de Estados Unidos y de Brasil, ¿no?, como para saber que el priorizar, como se había puesto al principio
esta cuestión de la economía lleva no solo a la bancarrota, sino además a la mortalidad y el dolor, ¿no es cierto? Con lo cual, siempre la elección tendría que haber sido priorizar a la gente, ¿no? Y desde esa forma, digamos, priorizando a la gente, tal vez en determinadas industrias o en determinadas actividades, ¿no? Que vos definís, bueno, que realmente son esenciales, bueno, en ese caso, realmente promover que se acote el número de contactos entre los trabajadores, ¿no es cierto? O sea, el formar burbujas entre los trabajadores, garantizar en todo caso la posibilidad de que los espacios físicos tengan, digamos, la distancia correspondiente, la ventilación correspondiente, y en ese caso eh, también iba incluido el transporte, ¿no es cierto? Y a mí me parece que si yo defino como Estado que determinada actividad es realmente prioritaria y por X situación no se puede garantizar esto, bueno, el Estado para mí tiene que asistir en este punto porque el transporte público obviamente es el mayor foco de transmisión, ¿no? O sea, porque todas las actividades que decimos que aumentan los brotes, en realidad el problema no es por ahí la actividad en sí, ¿viste? Bueno, lo que decimos de la escuela. Por ahí en la baldosa de la escuela no se contagia a nadie, ¿me entendés? Pero el asunto es cuando la maestra o el del kiosco o el que abre la puerta de la escuela o el niño que va tuvo que subirse a un colectivo y bueno, en el caso de los docentes vos viste, debe ir a cuatro colectivos. Entonces, a mí me parece terrible que ponele que en un primer momento, bueno, nos agarró de golpe, tal vez se creía que con 15 días se terminó con el asunto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y se estuvo corriendo atrás de ver cómo se evolucionaba. Y por ejemplo, yo me pregunto por qué realmente no promovimos fábricas de oxígeno, ¿no? En un año. ¿Por qué no ampliamos las bocas de fabricación de oxígeno, por ejemplo, ¿no? Que ahora es algo que te encontrás que en cualquier momento es caput esto, ¿no? Eh, pero después de un año, nosotros tendríamos que estar pudiendo realmente ordenar, ¿me entendés? O sea, vos sabés que la lucha de los trabajadores se basa en la organización, ¿no es cierto? Y toda respuesta colectiva se tiene que basar en una organización. Yo creo que ahí sí falló el gobierno en conducir esa respuesta organizativa y cada uno trató de hacer, digamos, como podía, ¿no es cierto? Obviamente hay sectores que están organizados, hay sectores que tal vez lograron tener eh, una buena asistencia y tal vez esas empresas no se infectaron. Entonces, ahí, por ejemplo, vuelvo a insistir, me parece que, eh, por ejemplo, ¿no? Vos fijate lo que pasó en los barrios populares, ¿no? Cuando empezó todo. Cuando ni bien empezó todo, no, bueno, acá vamos al contagio comunitario. Y hubo una oleada de gente que justamente son personas que son diabéticas, que son obesas, y que no importa, porque si yo infecto a millones de personas, chicos, gente que no tiene ningún factor de riesgo se va a enfermar. Porque cuando una situación se repite en miles de personas, millones de personas, lo que no había visto antes lo voy a empezar a ver. Entonces, en vez de haber hecho que la gente fuera al comedor a buscar las cosas, que se pusiera, que los compañeros de los comedores se pusieran, bueno, eh, yo, que es un poco lo que después se hizo en Villa Azul, hubiese tomado esos barrios, lo hubiese delimitado y hubiese dicho, bueno, con las organizaciones de base de esos barrios, bueno, a ver, esta cuadra, esta, te toca a vos, ¿viste? Esta y esta me toca a mí, y hacer un relevamiento casa por casa, ver entonces el que había hacinamiento, reacondicionarlos en otros lugares, el que era de riesgo que estuviera en otro lugar, que tuvieran los alimentos, ver el tema laboral, ver el tema económico, o sea, realmente dar una asistencia, ¿no es cierto? Bueno, ahora, viste, esto está volviendo a pasar. Entonces yo creo que ahí
vuelvo a insistir, apelaría, porque esto tampoco se está terminando. O sea, nosotros ahora estamos en un colapso que habíamos evitado la primera vez. Nosotros, en la medida que el gobierno no tome las medidas de restringir seriamente y firmemente los lugares y que las provincias, ¿no? Fíjate vos, las provincias más populosas que son gobernadas por Cambiemos justamente se presentaron en rebeldía y hoy están estalladas y son las que alimentan estos números también, ¿no? Bueno, si no se toma la firme determinación real de cerrar, y más que nada que la gente tome la determinación de cerrar, ¿entendés? Porque lo que yo quiero decir, compañeros, que esta vuelta no nos estamos jugando votos en una interna o votos en la legislatura o, viste, qué sé yo, las apetencias de todo tipo que uno puede tener y que nos enfrenta y nos hace estar separados, viste. Acá realmente hablamos de la vida de nuestros seres queridos. Entonces, por eso ha sido lo difícil, ¿no? Porque uno, obviamente, ¿cómo visualizas este enemigo? Encima, el tipo que cae está afuera, es como un desaparecido, ¿viste? O sea, no está, ¿no? Entonces, claro, es difícil ver a esta persona cómo está padeciendo, o sea, cuán real es esto que nosotros decíamos que nos iba a pasar. Entonces, a mí lo que me preocupa en este momento es los trabajadores, los gremios que tienen que defender realmente, porque mira, yo creo que tiene que haber una fuerte asistencia, realmente un fuerte acompañamiento económico del gobierno a todo esto, ¿no es cierto? Por ahí veamos de qué forma llega a donde sí tiene que llegar, ¿no es cierto? Pero porque prefiero mil veces, porque además es una política redistributiva, si vos querés, pero prefiero mil veces garpar, digamos, organizaciones que me contengan a la gente, que me la acompañen, que la asistan, que sepamos, digamos, cómo circulamos sin mezclarnos, que haya más colectivos. Si te van a hacer ir a trabajar el colectivo, bueno, tiene que haber más colectivos. Si no vas a poner más colectivos, no me hagas ir. Porque, por eso digo, porque acá lo que se trata, vos fíjate, todas estas soluciones mágicas que esta gente planteó, han llevado a la muerte y el colapso. O sea, esto es lo que yo quiero que se entienda. Entonces, yo no quiero que alimentemos nosotros más esta máquina que ya la alimentó la derecha con las marchitas, con las fiestas clandestinas, porque en realidad el sector privado se viene colapsando desde el día uno. Nosotros tuvimos un fuerte impacto en ese primer momento que te digo. Seguimos viendo mucha gente, por ejemplo, nosotros vemos muchos en el Muñiz, mucha gente oriunda de Bolivia, por ejemplo, estamos viendo, pero también es por el radio de influencia nuestro, ¿no? O sea, que agarramos toda la zona sur de Buenos Aires. Pero los lugares privados, no hay lugar que no estén respirando pacientes, por ejemplo, en clínica médica, en el quirófano, en las salas de recuperación. Entonces, en este punto, me parece que más allá de las medidas que tiene que tomar el gobierno para entonces avalar que vos, trabajador, en determinada actividad, no vayas a trabajar y que realmente se haga efectivo esto, ¿no? Y que se haga efectiva la asistencia económica a las familias, ¿no? Y si querés también a los comerciantes. O sea, prefiero repartir plata, ¿me entendés?, que tener que conseguir oxígeno que se me va a terminar. O sea, en ese punto me parece que la coyuntura la tenemos que resolver así. Muy interesante todo el panorama que diste, la verdad, una verdadera radiografía de la situación, porque fuiste bastante profunda en todo el análisis. Te hago una pregunta más. Pareciera que la cosa no termina acá, porque muchos trabajadores que tuvieron COVID luego aparecen con secuelas. No solamente los que tuvieron distintos tipos de síntomas, sino incluso compañeros que fueron asintomáticos, luego se encuentran con ciertas patologías que antes no tenían y
Ni que hablar, obviamente, de los fallecimientos, ¿no? Pero estamos hablando luego de todas las secuelas que trae el COVID. Eh, ¿Podrías hablar un poquito de eso? El tema te hago dos preguntas en una. El tema de las secuelas, por un lado, y dónde habría que apuntar para poder detectarlas. O sea, qué tipo de estudios, digamos, en el sentido para detectar esas secuelas. Por lo menos las más generales, las que más se conocen, ¿no? Bueno, yo creo que las mayores secuelas están dadas en ciertos cuadros neurológicos, en cuadros respiratorios crónicos y en cuadros cardiológicos. Eh, Obviamente no todas las secuelas, o sea, primero que, bueno, justamente nosotros estamos conociendo al virus en el mismo momento que todo esto sucede, ¿no? O sea, nosotros no sabemos qué pasa con una persona a 5 años, por ejemplo, porque todavía no pasamos 5 años de esto. Con lo cual, ¿no? Es como difícil saber si esas secuelas van a ser permanentes. Lo digo porque más allá de la cuestión laboral, vuelvo a insistir, ¿no? También está la cuestión emocional, ¿no? La cuestión de pensar que si uno tiene determinado cuadro, está sí o sí condenado a que siempre va a aparecer esto, que obviamente eh, por ejemplo, la cuestión del olfato es algo que muchísimas veces después se recupera, ¿no es cierto? Hay gente que no. Hay un cuadro eh, de falta de atención, por ejemplo, que se ve muchísimo y que, bueno, ahí también hay que ver si se recupera solo o, por ejemplo, si hiciéramos algún tipo de ejercitación de la memoria, de la atención, eso se puede recuperar. Son cosas mínimas, pero son cosas que realmente a mí me ha pasado y todavía me pasa, y realmente es incómodo, ¿no? Porque es un cuadro, digamos, eh, que tiene que ver con la esfera intelectual, entonces no está bueno. La cuestión, como vos bien decís, ¿no? Que mucha gente no tuvo un curso de la enfermedad, ni siquiera tal vez sintomático, y pasado un tiempo se hace un estudio, por ejemplo, una radiografía de tórax o aparece una falta de aire que antes no se había registrado, y haciendo una tomografía encontrás las secuelas. Esto es porque hay una parte muy importante de todo esto que tiene que ver con nuestro propio organismo reaccionando, ¿no es cierto? Entonces, cuando el organismo, en realidad el accionar del virus eh, no es, o sea, si bien es de romper células para poderlas parasitar, ¿no? Y bueno, una vez que se llena la célula, se rompe y libera virus, y esa es la forma que tiene el virus de diseminarse. este, en realidad la mayoría de los daños tiene que ver con la respuesta del organismo, ¿no? La respuesta inmunológica contra el virus, que es como un poco lo de los judíos en la Franja de Gaza, ¿viste? Que dicen que quieren matar a 3 terroristas, pero te rompieron toda la ciudad, ¿entendés? O sea, en Ah, realidad el poder autodestructivo de la inflamación, ¿no es cierto? En ese punto, digamos, por eso te digo, lo que más se ve es la cuestión respiratoria, y también hay un impacto claramente del virus en el aparato cardiovascular, donde puede quedar determinadas arritmias. Entonces, esto, digamos, es un estudio clínico, ¿no? La posibilidad de ir a la consulta. Obviamente, uno tiene que garantizar que los trabajadores tengan entre 1 y 2 consultas anuales si se sienten sanos, ¿no es cierto? De control, lo que llamamos control de rutina, y en ese control de rutina puede llegar a aparecer. ¿De qué forma? Bueno, si uno incluyera entonces en la radiografía de tórax, por ejemplo, es más difícil localizar las lesiones, ¿no? Las tomografías, en cambio, sí, son muy sensibles a detectar las lesiones, y las lesiones son muy características en la tomografía. Entonces, uno prácticamente, inclusive a veces nos ha pasado que un colega tuviera sus hisopados todos negativos,
y sin embargo tuvo una evolución en sus tomografías que claramente tuvo COVID, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto prácticamente con un ojo avesado, entonces, bueno, tal vez se debería ahora por ahí incluir que estos controles incluyan un estudio tomográfico de pulmón, por ejemplo, ¿no? Esto podría ser, digamos, una forma de localizar esto. Y la otra, una consulta cardiológica, ¿no es cierto? Eh, de esta manera, digamos, en un estudio, en un electrocardiograma y en un ecocardiograma, se pueden detectar algunas anomalías. Y tal vez también, entonces, incluir por lo menos una o dos veces más de acá en adelante la detección en algún momento eh, tipo screening, ¿no es cierto? En todo caso, viendo si hubo. Lo que pasa es que ahí es más difícil porque muchas de las infecciones que se cursaron, también que si vos pensás que si tuviste secuelas, porque hubo un avance mayor del virus y probablemente encuentres anticuerpos, ¿no? Pero los anticuerpos, digamos, pasado unos meses, si no hay nuevamente una estimulación, pueden decaer. Entonces vos podés tener un falso negativo, ¿no es cierto? Pero bueno, por ahí también, si tuviéramos en algún momento el conocimiento de algún estudio, ¿no? Como puede ser una reacción tipo Mantú, ¿no? Que en vez de ser, viste, para la tuberculosis sea para el coronavirus, bueno, por ahí también podríamos detectar alguna infección asintomática. Bueno, muy bien, porque en realidad los trabajadores que nos vemos compelidos a trabajar porque somos esenciales, nos encontramos con este problema, ¿no? Y nos vamos a encontrar de acá en adelante, porque tampoco sabemos, como vos bien dijiste, esto es algo nuevo, e incluso las secuelas, hoy hay secuelas inmediatas, no sabemos a mediano o largo plazo qué otras Claro. secuelas puedan aparecer. De hecho, hace poco tiempo leí una nota en la revista Sudestada, donde el gobierno de la ciudad decía que tal puesto de tal docente debía ser cubierto porque había muerto en accidente de trabajo y había muerto por coronavirus, ¿no? Y los compañeros de Sudestada salieron a pegar diciendo eso no es un accidente, es negligencia de las autoridades. Sin embargo, entiendo la crítica que hacen los compañeros de Sudestada, pero habría que darle una vuelta de rosca más a eso. Hay, como diría un fiscal, a confesión de parte, relevo de pruebas. Digamos, se está confesando que una trabajadora murió de coronavirus por trabajar. Entonces, esa vuelta de rosca, digamos, a ese problema habría que darlo y bueno, nosotros estamos detrás de esa pista. No, está bien. Eh, Lo que pasa es que lo que uno querría, sinceramente, es que tratemos de laburar como, digamos, por ahí, negándonos a trabajar sin el equipo de protección, ¿me entendés? O sea, porque acá el tema es, mira, yo trabajé en una clínica de Solano, que era el Sal si puede de Solano, ¿viste? Como ellos querían subir de categoría, tenían que tener un comité de control de infecciones, ¿viste? Entonces, bueno, me ofrecieron en ese momento a mí, entonces, bueno, primero vamos a hacer un relevamiento. Vos sabés que tenían una toalla de mano, ¿no? O sea, en vez de tener toallitas de papel para que vos te seques las manos y la tires, tenían una toalla, ¿no? Los pacientes, las enfermeras que atendían a los pacientes del piso, que eran Terrible. 25 pacientes. O sea, que la toalla generaba pandemias directamente. Bueno, cuando yo empiezo, digo, bueno, voy a hacer un relevamiento, las chicas se me reían, ¿no? Porque decían, doctora, ¿qué nos van a comprar? ¿Qué van a hacer esto? Bueno, el tipo, uno de los que manejaba la clínica, uno de los dueños, viste que a su vez era jefe de personal, jefe de enfermería, el jefe, viste, de mantenimiento, el jefe de mucama, el jefe de todo. Bueno, ese tipo a mí me dijo, me dice, mire doctora, cuando yo dejé de darles los guantes de látex, a mí nadie me hizo paro.
O sea que la culpa de que no se usaran guantes de látex era de los trabajadores. Claro, la inversión de la causa. ¿Entendés? Entonces yo le digo, mire, lo que pasa es que yo creo que lamentablemente el personal de salud no ha sabido valorar el uso de guantes. Entonces nadie le va a hacer un paro porque no hay guantes, porque antes de eso no hay anestésico, no hay antibiótico, no hay quirófano. ¿Me entendés? Antes de eso hay tantas cosas que no hay en determinados lugares de salud que no haya guantes, bueno. Pero no solo eso, sino que si el trabajador tiene conciencia, de última vez se compra una cajita de guantes y se lleva los guantes al laburo. Bueno, conclusión. Le digo a las chicas, miren, yo no soy su gremialista, pero yo les voy a dar su fundamento técnico para que ustedes, digamos, porque si ustedes ahora van a usar guantes, por ejemplo las mucamas, ¿no? Guantes gruesos de cocina. Perfecto. Si ustedes agarran un día el palo sin los guantes, ustedes van para atrás. O sea, las que no tienen que agarrar el palo si no está el guante son ustedes, no Piovano, ¿me entendés? Bueno, mirá lo que pasa. Como yo me pongo de culo a uno de los jefes, de los dueños de la clínica, el tipo pasa así enojado y les dice, bueno, vamos a terminar con esto de los guantes, de látex, como de estos, los guantes de cocina, vamos a volver a la manoplita de nylon, ¿viste? Y se va. Las 5 minas dejaron los palos y de ahí se fueron a hablar con este otro tipo. Y le dijeron, bueno, recién acaba de pasar fulano y dijo que no nos van a dar más guantes. A nosotros Piovano nos dijo que tenemos que trabajar así. ¿Qué va a pasar? Y el tipo les dijo, no, mira, yo no estoy en condiciones de participar en esta discusión, así que no vamos a innovar. O sea que ganó Piovano. Bien ahí. Bien ahí. Bien ahí. Bien ahí. Pero por supuesto que el tipo la nombró, a la primera que tiró el palo, la nombró jefa de mucamas. Así que le dije a la compañera, no seas boluda, porque te quieren neutralizar. Tenés que seguir siendo la quieren cooptar. Claro. La quieren cooptar. La quieren cooptar. La verdad, muchísimas gracias por la entrevista y antes de terminar, me quedé con la duda. ¿Cuál es la cuestión artística que dejaste por la medicina? No, en realidad, viste, a mí me gustaba todo lo que tiene que ver con el arte, de la comunicación, del actuar, y un poco lo dejé recostado, ¿no? Porque cuando uno es algo, viste, siempre termina en eso, ¿no? Sigue estando, sigue existiendo, sigue estando en uno. Además es una herramienta. Y en algún momento me dije, mira, tenés que disfrutar, yo veo muchas cosas muy dolorosas, por eso también a veces me enojo, porque en el caso mío, viste, para mí la cuestión de lo que hablamos ahora, por ejemplo, son personas concretas, viste, o sea, son rostros, son historias reales, viste. Entonces, de ese punto me pongo loca, porque después si yo me pongo a pensar las cosas que yo y mis compañeros vivimos, son intolerables, ¿viste? Son intolerables. Algunas cosas realmente son intolerables, digamos, para el alma, ¿viste? Entonces uno tiene que tener, a menos de que siempre uno tiene que tener esa cosa que yo le digo a mis pacientes, que por algo uno, por ejemplo, toma antivirales, ¿no? Por algo uno se banca el psicólogo, por algo uno se banca el grupo, por algo uno... Bueno, ¿por qué se lo banca? ¿Viste que hay hombres que los jueves a la noche juegan al fútbol? ¿Viste? Y que el jueves a la noche son Maradona y se sienten bárbaros y se bancan a la suegra, al jefe, se bancan todo por... Bueno, nosotros esa parte... Todo por ese jueves a la noche, ¿no? Exactamente. Que a veces, por el caso mío, que es la comunicación, también es la militancia, ¿no? Muchas veces lo que nos hace sentir realmente fuertes, poderosos y plenos es la militancia. Sí, sí. Nos hace sentir libres porque nos paramos de mano y no nos tienen agarrados de acá, ¿no? Entonces a partir de ahí nos sentimos libres. Y el compartir un código, ¿no? O sea, yo creo que ahí esto es lo que nos pone esta pandemia un poquito
nos viene a interpelar, que es esto, ¿no? El código de estar todos juntos. Fíjate cómo falló en la respuesta ese capitalismo tan impiadoso, ¿no es cierto? Al punto de que se han muerto grandes magnates, se han muerto solos en su casa, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto, no lo perdamos de vista, ¿no? Porque serían cosas que sucedieron, que seguramente cambiaron algunas ópticas y que no tienen que caer en saco roto, ¿viste? O sea, yo creo, primero que no terminó la pandemia, ¿no? Porque usted dice, bueno, vamos a salir de acá más bueno, che, la verdad que somos una mierda. Todavía falta, todavía falta, así que todavía tenemos oportunidad de demostrar que podemos juntos y siendo diferentes muchas veces, ¿no? Pero respetándonos y queriéndonos más que nada como humanos, que es lo que más nos ha costado hasta ahora, vamos a salir adelante. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Mil gracias y bueno, esperamos volver a entrevistarte. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vos y a todos los compañeros, y a cuidarnos mucho porque volvemos al punto. Hagámonos respetar y respetémonos nosotros también. Un beso grande.